Hola, soy Fabi, profesora del curso y la diplomatura en Historia del Arte de la Fundación AMPATU, y en esta nueva conferencia gratuita vamos a festejar los relatos artísticos de la independencia. Hoy, 9 de julio, la independencia de mi país, Argentina, a través del arte. Cuando España se desmorona ante Napoleón, los ecos llegan hasta las colonias americanas. El fin del colonialismo ya no es un sueño para los pueblos de América, que casi al unísono se levantan y forman sus propios gobiernos. Pero la revolución solo puede imponerse de una sola forma, con la guerra. La contrarrevolución no tarda en llegar y restaurar aquí el viejo sistema, a fuerza de sangre y fuego. Para 1815, solo las provincias unidas del Río de la Plata quedan en pie. Desde Cuyo, una zona aislada y pobre, José Francisco de San Martín crea, instruye y se pone al frente de un ejército de 5.200 hombres para cruzar los Andes y liberar Chile como el primer paso de un plan mayor. La libertad de todo un continente. El trayecto del cruce de los Andes fue sumamente complicado. Por donde pasó el grueso del ejército, hubo que recorrer en el lapso de 6 días más de 100 kilómetros a lomo de mula y cruzar 2 picos que superan los 4.300 metros de altura. Los mitos que envuelven al cruce de los Andes son muchos. En general, lo que se aprende en la primaria es más o menos lo siguiente. San Martín cruzó por Mendoza, estaba muy enfermo e hizo parte en camilla. También suele ser bastante extendido, hubo cientos de caballos y hombres muertos de la tropa durante el trayecto a Chile. Todo esto es aparentemente mentira. San Martín cruzó por San Juan. No hay registros de que estuviera enfermo en ese cruce. Se murió un solo soldado durante la travesía y 700 caballos, que estaban en muy malas condiciones por el tipo de pastura que hay en la altura. La preparación llevó algo más de 2 años de trabajos febriles de toda la población cuyana. No recibió ayuda monetaria de ningún país extranjero, como quieren hacer ver los detractores de San Martín. Buenos Aires no llegó a aportar el 20% de los gastos. Todo el esfuerzo lo puso el pueblo heroico cuyano. Era necesario formar un gran ejército, pero también armarlo, vestirlo y aprovisionarlo. Para incrementar las filas de combate, San Martín compró todos los esclavos negros de San Juan, San Luis y Mendoza, 233 en total, con la promesa de que cuando terminaran las batallas serían libres. El ejército de los Andes estaba compuesto por unos 5.000 hombres, de los cuales 3.700 eran soldados, 1.300 milicianos que conducían unas 10.600 mulas y 1.200 caballos, además de 450 reses destinadas a ser faenadas en el transcurso de la marcha. San Martín, como buen militar de carrera, diseñó una estrategia que tenía mucho de epopeya. Había que dividir la potencia española y para eso el ejército de los Andes cruzó la cordillera por 6 pasos diferentes. 2 columnas principales pasaron por Uspallata, Mendoza, y Paso de los Patos, San Juan, y 4 más pequeñas con objetivos del sur al norte de Chile, 2 más por Mendoza, otra por San Juan y una por La Rioja. La alimentación y la vestimenta fueron centrales para mantener fuertes y abrigados a los soldados por las noches. Se armaban campamentos a la intemperie, en donde los hombres dormían apelotonados para darse calor. La comida, además de pasas de uva, patay, membrillo, y las 450 vacas que fueron faenando en grandes asados, que se hacían en algunos puntos específicos de la marcha, incluyó muchas provisiones de charqui. El charqui es carne cocida con sal del sol, que tiene un gusto más fuerte que cuando está fresca, y se hidrata para preparar guisos y sopas. La estrategia militar diseñada por San Martín fue impactante. El general argentino logró completar el cruce de más de 5.000 personas en menos de un mes, reorganizar el ejército en 4 días y ganar una batalla fundamental, Chacabuco, en pocas horas.
Esta estrategia ya había sido utilizada por Aníbal y Napoleón en los Alpes, que habían cruzado el cordón montañoso para dar pelea del otro lado, aunque la diferencia con San Martín fue el tiempo que le tomó volver a reunir a la tropa para pelear. A los dos primeros les había llevado entre 3 meses y 45 días, y al argentino solo 4 jornadas. Más que batallas que tenía por delante, a San Martín le preocupaba cruzar la cordillera. Lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino el atravesar estos inmensos montes, le escribió el general a su amigo Tomás Guido, poco antes de partir. Este relato que acabo de leerles es de José de Guardia de Ponté, que es autor y director del portal informativo de Salta. Retratos, batallas, mapas y escenas de declaración. En esta nueva conferencia haremos un ameno recorrido histórico de estos trascendentales hechos históricos de la mano del arte con reconocidos artistas y anónimos de nuestra patria y de naciones hermanas también. Patria grande, como nos legó el general don José de San Martín y los libertadores en la guerra de la independencia hispanoamericana, Simón Bolívar y Gervasio Artigas. San Martín, seamos libres y lo demás no importa nada. A la derecha podemos ver una visión idealizada de San Martín y Bolívar en la entrevista de Guayaquil. Esta obra es del artista Collimont, francés, que vivió del año 1776 a 1863. Esta es una entrevista de Guayaquil del año 1822 y se conserva en el Archivo de Comercio. Empecemos a hablar un poco de este recorrido a través del arte. En 1816 convergieron 2 hechos fundamentales para la historia nacional: la declaración de la independencia y la organización final del plan continental del general José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. El contexto internacional en el que esto ocurría era complejo. España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región, derrotando una parte de los movimientos independistas americanos. Ante esta situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer frente al peligro realista. El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas de Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias, pues sus relaciones estaban muy deterioradas. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de los 34 elegidos. Finalmente, y después de arduas discusiones, el 9 de julio de 1816, los representantes firmaron la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, de toda otra dominación extranjera. De este modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de emancipación. Comencemos con la Revolución de Mayo. Esta obra de Francisco Fortuny, un artista que nació en Tarragona el 1 de enero de 1865 y va a fallecer en Buenos Aires el 23 de julio de 1942. Fue un pintor, dibujante e ilustrador de libros y revistas argentino, pero de origen español. La Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, que sucedieron durante el transcurso de la llamada Semana de Mayo. Entre el 18 de mayo de 1810, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha en que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la primera Junta de Gobierno. Si bien inició el proceso de surgimiento del Estado argentino, no hubo una proclamación de la independencia formal, ya que la primera junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España, Fernando VII, quien había sido dispuesto por las abdicaciones de Bayona y en su lugar ocupado por el francés José Bonaparte. Juráis a Dios nuestro Señor y a estos santos evangelios reconocer la Junta Provisional Gubernativa de la provincia del Río de la Plata a nombre del señor Fernando VII y para guarda de sus augustos derechos obedecer sus órdenes y decretos y no atentar directa ni indirectamente contra su autoridad, propendiendo pública y privadamente a su seguridad y respeto. Todos juraron y todos morirán antes que quebrantar la sagrada obligación que se han impuesto.
Esto está relatado en la Gaceta de Buenos Aires en su página 13. Esta manifestación de lealtad, conocida como la máscara de Fernando VII, es considerada por algunos historiadores como una maniobra política que ocultaba las intenciones independistas. La declaración de la independencia de la República Argentina tuvo lugar 6 años después, durante el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, y allí vamos. Y esta imagen del Cabildo es tan emblemática. Los que tengan un poquito más de edad, como yo, recordarán estas ilustraciones en las revistas escolares, como el célebre Villiquen y Anteojito. Así que este señor Fortuny, este gran artista, va a ilustrar también todos los manuales, especialmente la de los editores Estrada. Cursó sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando, en Madrid. Hacia fines de 1887 viajó a la Argentina y se radicó en Buenos Aires, donde comenzó a trabajar como dibujante en las revistas ilustradas Caras y Caretas, El Sudamericano, Pebete, Vida Moderna y Papel y Tinta, Pulgarcito y Plus Ultra. Fue el ilustrador de los manuales de historia de la editorial Estrada desde 1906 y uno de los primeros artistas de su época en sentirse atraído por el acontecer nacional. Su creación más importante, diríamos, creación de la bandera nacional, que muestra al general Belgrano a caballo saludando a la enseña nacional a orillas del río Paraná, fue utilizado en la estampilla de 5 centavos conmemorativa del centenario del paso a la inmortalidad de Prócer. Falleció en Buenos Aires el 23 de julio de 1942. Y ahí están las estampillas mencionadas con el cuadro tan célebre de Fortuny, creación de la bandera nacional centenario de Belgrano, 1820-1920. También este álbum histórico argentino, con la colección de 60 cuadros, debido al pincel, dice ahí en el título, del reputado artista Don Francisco Fortuny. Y ahí tenemos al Villiquen. ¿Quién nos puede recordar estas imágenes? Si tenemos un poquito de edad y recordar en la escuela, que era fundamental para armar nuestros trabajos, nuestras presentaciones, para todos los días patrios. Y aquí tenemos una imagen de la primera junta gubernativa: Castelli, Moreno, Saavedra, Belgrano, Paso, Ascuénaga, Alberti, Larrea, Mateu. Secretarios, presidentes, vocales. Y un cuadro de Francisco Fortuny, El espíritu de mayo de la primera junta. Un cuadro clásico, académico, centrado, los personajes reposados, de sus semblantes muy amables, todo bien dispuesto para engalanar esta primera junta. Pero no nos olvidemos también de los controvertidos Frecci y Beruti, los dos grandes armadores de la Semana de Mayo. Hay muchas controversias con respecto a su rol. Algunos los consideran casi terroristas, diríamos, o hasta piqueteros, podríamos decir, según la opinión, pero nadie niega que fueron los fundamentales no solo para repartir las escarapelas, sino también para armar a la población en esta crucial semana que va a anticipar la independencia. Aquí los vemos retratados, dos retratos anónimos por artistas anónimos con la vista del Cabildo, esa imagen tan emblemática que nos legó Fortuny. Presidente Cornelio Saavedra. Vocales: doctor Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, doctor Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea. Secretarios: doctor Juan José Paso, doctor Mariano Moreno. Este es un cuadro de Pedro Subercaseaux, nacido en Roma en 1880 y fallecido en Santiago de Chile en 1956, pintor y historietista chileno, pero nacido en Italia. Se llama Juramento de la primera Junta Gubernativa Argentina, 25 de mayo de 1810, ejecutada de la mano de este pintor. También del mismo pintor, Proclamación y Jura de la Independencia de Chile, Jura de la Independencia de Chile, 12 de febrero de 1818. Un cuadro sumamente colorido, de carácter académico, con un punto de vista, una línea de horizonte baja, que hace que el espectador pueda presenciar la imagen del edificio muy imponente y en primer plano, ven, del lado casi mitad a la izquierda, justamente la proclamación y jura con los personajes principales del cuadro. Cuadro muy bonito, muy llamativo.
Del mismo artista, Pedro Subercaseaux, El abrazo de Maipú, entre José de San Martín y Bernardo Higgins, tras la victoria en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. Chile y Argentina, la cordillera que nos une. Un cuadro tal vez de carácter un poco más romántico, con pincelada un poco más suelta y despechada. Y haciendo la trayectoria por este recorrido artístico y las imágenes que evocan toda nuestra historia, vemos una clásica estampa con una tendencia a la estética propia de la Belle Époque. 1810, República Argentina, 1910. Presentación de la bandera por Belgrano, figuran Las Heras, Pueyrredón, Mitre, Urquiza, San Martín, Belgrano, Saavedra. Y la nación argentina, representada alegóricamente por una mujer. La primera Junta de Gobierno, oficialmente Junta Provisional Gubernativa de las provincias de Río de la Plata, nombre del señor Fernando VII, fue la Junta de Gobierno surgida el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, como consecuencia del triunfo de la Revolución de Mayo, que destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Existió como tal hasta el 18 de diciembre del mismo año, ya que con la incorporación de diputados del interior se transformó en la Junta Grande, que dio origen a la prolongada Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata contra España, que acaeció desde el año 1810 a 1824. La Junta nombró a Cornelio Saavedra como presidente de la primera Junta de las Provincias Unidas de Río de la Plata y fijó su sede del gobierno en el Fuerte de Buenos Aires, que en 1776 sirvió como residencia de los virreyes y donde hoy se encuentra la Casa de Gobierno. Ahí vemos un retrato de Cornelio Saavedra, presidente de la primera Junta, anónimo, no se sabe quién lo pintó, y que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Atribuido a Casimir Carbonnier, nacido el 24 de mayo de 1787 y fallecido en el año 1873, en la colección permanente del Museo Nacional de Bellas Artes, el retrato del general Manuel Belgrano. Un retrato más que emblemático, tan identificador de este gran prócer. ¿Quién no ha visto este retrato? ¿Quién no lo puede recordar también de la escuela? De estar, por ejemplo, en los cuadros del despacho del director de la escuela, o en los pasillos de la escuela, o en algún aula. Entonces, de Casimir Carbonnier, el retrato del general Manuel Belgrano. El retrato de Mariano Moreno, secretario de la primera Junta en Buenos Aires, en 1810, pero anónimo, no sabemos quién lo realizó. Otro anónimo, pero de Juan José Castelli. Otro anónimo, o de pintor desconocido, Miguel de Ascuénaga. Manuel Alberti, también anónimo, está en el Museo Histórico Nacional. Retrato de Domingo Mateu, vocal y presidente de la primera Junta, pintado por un pintor francés, Juan Gouloux, que vivió del año 1795 a 1853, en realidad nace en Suiza. Jean-Philippe Gouloux puede considerarse un artista francés, hijo de un miniaturista parisiense y hermano del grabador Ferdinand Sébastien Gouloux. Se forma como artista en Francia. En el año 17 llega a Río de Janeiro, donde se afirma que fue profesor de los príncipes de Braganza, y de allí baja primero hasta Montevideo y luego Buenos Aires en diciembre de 1824. Se anuncia en la Gaceta Mercantil de esta ciudad como pintor en miniatura, capaz de hacer retratos cuya perfecta semejanza será garantida, nos dice. En ese pequeño formato y usando como soporte el marfil, retrata además damas de la sociedad porteña. Esquiafino señala su habilidad como retratista femenino, entre ellas a Dominga Rivadavia, Cirila Crespo, madre de Eduardo Sívori, Mariquita Sánchez, y a personalidades militares como el general Juan José Viamonte, y se autorretrata en más de una ocasión. Su producción abarca también retratos al óleo de mayor tamaño, y entre ellos el de Lucio Mansilla y el de Juan Antonio Lavalleja. Este último se encuentra en Montevideo. Podemos ver allí abajo un autorretrato, una miniatura, una acuarela igual sobre marfil de apenas 7,2,59 centímetros, que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Arte Decorativo Palacio Errázuriz en Buenos Aires. Pero vemos también a la derecha el retrato de Domingo Mateu, hecho por Juan Gouloux. Pero también tenemos de Juan Larrea, no solo esa miniatura que ven allá arriba, también anónima, que se encuentra en el Museo Histórico Nacional, sino un monumento ubicado en la Plaza Herrera del barrio de Barracas, en Buenos Aires.
También tenemos el retrato de Juan José Paso por Ernest Charton, Museo Histórico Nacional. Ernest Marc-Jules Charton, nacido en Francia, más conocido como Ernest Charton, vivió del año 1816 a 1877. Fue un pintor francés célebre por sus retratos al pastel y cuadros costumbristas de estilo realista. Realizó la mayor parte de su carrera artística en Sudamérica, particularmente en Argentina, Chile y Ecuador, continente donde su nombre de pila, como era costumbre en esos entonces, fue castellanizado por lo que se lo conocía como Ernesto Charton. Bueno, ahí arriba, fíjense, pueden ver también un cuadro, no solo el cuadro de Juan José Paso, sino el cuadro más representativo de este artista, que es el retrato de Esteban Echeverría. La primera página de la Gaceta de Buenos Aires, la número 1, el primer periódico argentino, leemos: orden de la Junta. Desde el momento en que un juramento solemne hizo responsable a esta Junta del delicado cargo que el pueblo se ha designado confiarle, ha sido incesante el desvelo de los individuos que la forman para llenar las esperanzas de los conciudadanos. Abandonados casi enteramente aquellos negocios a que tenían vinculado su subsistencia, contraídos al servicio del público, con una asiduidad que se ha visto aquí pocos ejemplos, dirigentes en proporcionarse todos los medios que puedan asegurarles el acierto. Ve la Junta con satisfacción que la tranquilidad de todos los habitantes acredita la confianza con que reposan en el celo y vigilan el del nuevo gobierno. Podría la Junta reposar igualmente en la gratitud con que públicamente reciben sus tareas. Nos cuenta la Gaceta el 7 de junio de 1810. Pero nuestro camino es ir al 9 de julio, Día de la Independencia, en Tucumán, y ver qué manifestaciones artísticas no los relatan. Y con esta emblemática fachada, la Declaración de la Independencia Argentina fue una decisión tomada el martes de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán, por la cual declaró la forma ruptural de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. Nosotros, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocado en el Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres de todo el globo, la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime, indubitable, de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse de alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Esto es lo que rezaba el acta de la independencia. Antonio González Moreno, nacido en Francia de padres argentinos el 1 de julio de 1896 y fallecido el 17 de julio de 1968, fue un pintor que vino a Buenos Aires por primera vez en 1917. Ya cumplido los 20 años para enrolarse y cumplida esta práctica, regresó a París. Aquí vemos un cuadro de Moreno, el 9 de julio de 1816, la Declaración de la Independencia. Es una acuarela justamente que actualmente se encuentra en la colección del Museo Histórico Nacional. Otra de las grandes imágenes que quedan en la memoria de todos los estudiantes de las escuelas, de primaria, de los manuales, esta hermosa evocación de aquel día tan glorioso. Otra a través de Francisco Fortuny, que había nacido, les recuerdo, en 1865 y fallecido en 1942, pintor, dibujante, ilustrador de libros y revista argentino de origen español, este clásico cuadro también sobre la Declaración de la Independencia, bien centrado, con un punto de fuga en el centro, repartido izquierda-derecha los dos grupos de personas que aquí van haciendo de este cuadro una característica de formal muy académica. El salón principal de la Casa Histórica de Tucumán actualmente, ¿cómo se encuentra? Con su mobiliario y sus cuadros originales. Aquí vemos también otro grabado que ilustra aquel hecho trascendente. Pero, ¿cómo era la casa de Tucumán en realidad?
En la Casa de la Independencia, en 1868, antes de su casi demolición, tenemos este registro fotográfico de Angelo Paganelli o Ángel Paganelli. El martes 9 de julio de 1816, los 29 diputados del Congreso de Tucumán suscribieron al Acta de la Independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sudamérica y Argentina, y entonces así dejado de ser colonia de España. En el Congreso estuvieron representadas las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Jujuy y Santiago del Estero. Además, quienes venían de regiones que hoy pertenecen a la República de Bolivia, como Charcas, Chichas y Misque. La sesión en el Congreso de Tucumán había comenzado bien temprano. Los primeros diputados ingresaron al recinto a las 8 de la mañana. La sección se extendió durante 9 horas ininterrumpidamente entre los 17 temas a tratar, anunciados en un cartel instalado afuera de la casa. El tercero fue la Declaración de la Independencia. La proclama se concretó en la casa de Francisca Bazán de Laguna, alquilada para la ocasión, sitio en que en 1941 se declaró Monumento Nacional y se bautizó como la Casa de Tucumán. Ahí vemos, esta foto es más que emblemática e histórica. ¿Y quién es el autor? Ángel Paganelli, el italiano que ayudó a restaurar la casa histórica. Paganelli fue un fotógrafo que llegó al Jardín de la República, Tucumán, en 1860, donde instaló su taller de fotografía en la calle 24 de septiembre. Ese año Paganelli tomó la fotografía más famosa de la casa histórica. Fue en 1869 y su imagen fue clave para la restauración llevada a cabo en 1943. La imagen de la casa con su fachada casi en ruinas y 2 personas sentadas en el cordón de la vereda serviría para recuperar el frente original de la propiedad de Francisca Bazán de Laguna en 1943, cuando arrancó la restauración llevada a cabo por el arquitecto Mario Muschiasso. Aquí vemos una foto de Ángel Paganelli, fallecido un 17 de julio de 1928. La foto pertenece al archivo histórico de la provincia de Tucumán. Y aquí lo vemos a Mario Muschiasso y su asociación también con la restauración de cómo se nos presenta hoy el Cabildo. Comencemos a ver otros artistas realmente que puedan representar esta gesta de la independencia. Y comencemos por una escultora argentina, la escultora Lola Mora. Vemos aquí una foto con su vestimenta de trabajo en su taller provisorio instalado en el Paseo de Julio, Buenos Aires, el año 1903. Se llamaba Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández o Dolores Mora, más conocida como Lola Mora. Nacida en 1866, fallecida en 1936. Fue una escultora argentina que además incursionó en el urbanismo, la minería y las artes visuales. Se destacó en espacios generalmente vedados a las mujeres de su época y fue la escultora argentina más halagada y discutida de los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX. Su obra más conocida es La Fuente de las Nereidas, denominada popularmente como Fuente Conjunto Escultórico de Mármol de Carrara, que se inauguró el 21 de mayo de 1903 en el Paseo de Julio de Buenos Aires. Aquí la vemos, a dicha escultura, y el semblante de Lola Mora. Vamos a ver cuál es la obra que la relaciona con la independencia y el 9 de julio. Este relieve, un friso escultórico ubicado en el patio de los homenajes de la Casa de Tucumán, muestra el momento en que los congresales proclaman la independencia de las Provincias Unidas. La Guerra de la Independencia Argentina de las Provincias Unidas del Río de la Plata se denomina así al conjunto de combates y campañas militares ocurridos en el marco de las guerras de independencia hispanoamericanas en diversos países de América del Sur, en los que participaron fuerzas militares de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el estado que sucedió al virreinato del Río de la Plata y que antecedió a la República Argentina. Ahora vamos a ir viendo una serie de cuadros que ilustran estas guerras y también sus personajes. Los bandos enfrentados suelen ser identificados por los historiadores y cronistas latinoamericanos como patriotas y realistas, ya que se trató de un enfrentamiento entre quienes defendían la independencia de su patria y la creación de los nuevos estados americanos, y aquellos que defendían la continuidad de estas provincias dentro de la monarquía española del rey Fernando VII.
Solo una parte menor de estos enfrentamientos tuvo lugar en el territorio de la actual Argentina. La mayoría ocurrió en los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata, que al finalizar la guerra quedaron fuera de las Provincias Unidas, o en otras regiones de América del Sur que nunca pertenecieron a ese virreinato, tales como Chile, Perú y Ecuador. No obstante, en todos los casos se considera que los bandos enfrentados luchaban no solamente por la situación en esos territorios, sino también por la soberanía nacional sobre el territorio que había pertenecido al virreinato del Río de la Plata. También hubo enfrentamientos en el mar, en algunos casos en aguas muy alejadas del continente americano. Se pueden distinguir tres frentes militares principales: el frente oriental o del litoral, sobre los ríos de la Cuenca del Plata, que incluye las campañas en el Paraguay, la banda oriental, la Mesopotamia argentina y los combates navales en el Río de la Plata y sus afluentes. El frente norte, con enfrentamientos en las provincias del Alto Perú y la Intendencia de Salta de Tucumán. Y el frente de los Andes, que incluye la acción ofensiva sobre posiciones realistas en Chile, Perú y Ecuador. La guerra duró 15 años y terminó con la victoria de los independistas, que lograron consolidar la independencia de la Argentina y colaboraron con la de otros países de América del Sur. Bueno, aquí vemos un detalle, la litografía Batalla de Suipacha del ingeniero Nicolás Grondona, fallecido el 26 de agosto de 1878 y se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. Otra clara representación, tan representativa de la historia justamente de las guerras de la independencia. ¿Qué retrato tan evocativo de Manuel Belgrano? Manuel Belgrano comandó la expedición militar al Paraguay y posteriormente al Ejército del Norte. Este retrato de Belgrano vivió del año 1770 a 1820, fue realizado en Londres en 1815 por el artista francés François Casimir Carbonnier, para quien posó Belgrano durante su misión diplomática en la capital inglesa. El cuadro actualmente se conserva en el Museo Nacional de Artes Plásticos Damaso Arce de Olavarría, un cuadro de corte muy académico. Aquí tenemos algunas operaciones militares en el territorio paraguayo y misionero, acaecidas entre diciembre de 1810 y marzo de 1811. Esta expedición militar de la Junta de Buenos Aires contra el Paraguay, que está fechada en diciembre de 1811. Estas son las batallas que se van a ir sucediendo. Y también tenemos un retrato de Santiago de Liniers, que vivió del año 1753 a 1810. No se sabe quién lo pintó, autor desconocido. Liniers se enfrentó a la revolución en Córdoba. El mismo día de la instalación de la primera junta, el derrocado virrey Cisneros envió un mensaje secreto a su antecesor, Santiago de Liniers, que se hallaba en Córdoba, en el que le encargaba la dirección de la resistencia contra la revolución. Un retrato muy colorido, donde se hace gran atención al detalle a todos los elementos de medallas, galones y demás elementos distintivos de los atuendos. El coronel Balcarce capturó a Liniers y más tarde comandó el Ejército del Norte. Antonio González Balcarce, que vivió del año 1774 a 1819, fue un político y militar argentino, destacado en la Guerra de Independencia de la Argentina y que ejerció brevemente como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquí vemos su retrato de un autor desconocido. También la cuestión naval. Justo Pelinch, nacido en el año 1870 y fallecido en 1953, es el artista que pinta en óleo sobre tela el combate de San Nicolás en el año 1811. El 2 de marzo se inició el combate de San Nicolás con el intento fracasado de Azopardo de abordar dos buques realistas que quedaron varados. Los dos buques menores fueron abandonados por su tripulación. La América, cuando comenzó a hundirse, y el 25 de mayo, al ser abordado, era el nombre de los buques. Tras 2 horas de resistencia, la destrozada Invencible fue abordada por los navíos realistas. Azopardo intentó volar la Santa Bárbara, pero a pedido de los heridos accedió a rendirse. El comandante cayó prisionero de los realistas y fue llevado a España, mientras el gobierno porteño lo condenaba en ausencia por impericia en el comando. Bueno, aquí tenemos entonces un bello cuadro que retrata aquel combate de San Nicolás.
También tenemos relatos en tierra. La mañana de Asensio, óleo de Carlos María Herrera, que vivió del año 1875 a 1914. Es el nacimiento de la República Oriental del Uruguay. Un cuadro con gran dinamismo, con fuertes composiciones en diagonal, donde se ve cómo los caballos toman gran movimiento y marcan las direcciones de la composición de la obra. Otro mapa que nos muestra la primera campaña de la banda oriental, desde 1810 a 1811. Y José Manuel de Goyeneche, comandante del Ejército Realista del Alto Perú, teniente general José Manuel de Goyeneche y Barreda, primer conde de Huaki. Este es un cuadro de Federico de Madrazo, que vivió del año 1815 a 1894. Bueno, los del otro bando, los del bando realista, también retratados dentro de un corte académico, luciendo sus medallas y todos los elementos característicos que hacen al atuendo militar. Un antiguo plano justamente de la batalla de Huaki mencionada, que acaeció en 1811. Un plano, vieron, con características propias de aquellos tiempos de cómo se hacía este tipo de cartografía. De Francisco Javier de Lío, 1767-1822, que ejerció como virrey del Río de la Plata, pero únicamente sobre la banda oriental del Uruguay, se le atribuye este retrato a Miguel Parra, un artista con pocos datos. Entonces aquí lo tenemos retratado al virrey del Río de la Plata del lado de la banda oriental, Francisco Javier de Lío, justamente también con todos los atributos propios de su rango. También un cuadro de corte académico. También podemos ver retratos del bando que quiere independizarse. José Artigas, que vivió de 1764 a 1830. José Gervasio Artigas fue un militar y estadista rioplatense, que actuó durante la Guerra de la Independencia en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que se destacó por ser el heraldo del federalismo en lo que hoy son Argentina y Uruguay. Lo que vemos aquí es un dibujo del célebre artista Juan Manuel Blanes, considerado por los uruguayos el pintor de la patria. Juan Manuel Blanes vivió del año 1830 a 1901 y seguramente lo pueden llegar a recordar por un cuadro hermoso que se llama Episodio de la fiebre amarilla, donde aparece el célebre médico Argerich. Otro retrato, en este caso también de un pintor desconocido, autor desconocido, Eustoquio Díaz Vélez, en su vejez. Eustoquio Antonio Díaz Vélez, que vivió del año 1782 a 1856, fue un militar argentino que luchó en las invasiones inglesas, participó en la Revolución de Mayo y peleó en la Guerra de Independencia y en las guerras civiles argentinas. Pero también lo tenemos retratado al rey Fernando VII de España, llamado el Deseado, y el rey Felón, que vivió del año 1784 a 1833. Ocupó personalmente el trono español entre marzo y mayo de 1808. Y tras la expulsión del rey intruso, José I Bonaparte, llamado Pepe Botella, y su vuelta al país nuevamente desde mayo de 1814 hasta su muerte, exceptuando el breve intervalo en 1823 en que fue destituido por el Consejo de Regencia. Su cautiverio durante la invasión napoleónica provocó la creación de múltiples juntas de gobierno, lo que derivaría finalmente en la emancipación de las colonias españolas en América. El retrato de Francisco José de Goya y Lucientes, el famoso Goya, que vivió del año 1746 a 1828. Un retrato magnífico del rey. También tenemos el retrato de Juan Martín Mariano Porredón, que vivió del año 1777 a 1850. Es un anónimo muy conocido que está en el Museo Histórico Nacional. Fue un militar y político argentino que se desempeñó como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquí vemos su semblante en este cuadro de formato oval y su firma arriba, una firma digna del siglo XIX. El general Martín Miguel de Güemes, líder de la Primera Guerra Gaucha, ¿no? Quien Eduardo Schiaffino lo pinta del año 1858 a 1935. Martín Miguel de Güemes, óleo de Eduardo Schiaffino. Lo más aproximado que tenemos de su imagen es esta carbonilla realizada por el artista en 1902, quien reúne a sus 3 nietos,
en los trenitos del héroe gaucho, y que según descripciones de personas que lo habían visto, compone, miren, un rostro basándose en la frente de uno, la nariz y la boca del siguiente, y la barbilla y orejas del otro. Así que de los nietos, él puede componer el retrato del caudillo. Este retrato de medio cuerpo, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de la provincia de Salta, es la imagen no oficial de Güemes, certificada por el Instituto Güemesiano de Salta. También tenemos el retrato del célebre Guillermo Brown, vencedor de los realistas de Montevideo, quien lo ejecutó Henri Ardé, activo alrededor de 1800 a 1820, silvetista y pintor de miniaturas. Guillermo Brown, nacido William Brown, en Foxford, Condado de Mayo, Reino de Irlanda, nació el 22 de junio de 1777 y fallece en Buenos Aires, Argentina, el 3 de marzo de 1857. Fue el primer almirante inglés naturalizado argentino de la Fuerza Naval de la Argentina, tanto en la cronología como en el prestigio, que consagró su vida al servicio de su patria de adopción, por lo que es considerado el padre de la Armada Argentina. Otro retrato para este ilustre personaje. Y aquí tenemos también, en base a su vejez, el retrato del almirante Brown, que lo muestra con su uniforme naval sosteniendo la espada y el clásico sombrero elástico. Pero no solo varones, también tenemos a heroínas. Juana Zurduy, anónimo este cuadro, está en el Salón de los Espejos de la Alcaldía de Padilla. Juana nace en Chayanta, departamento de Potosí, en el Virreinato Río de la Plata, actual Bolivia, el 12 de julio de 1780, y fallece el 25 de mayo de 1862. Fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del Virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española, y asumió la comandancia de las guerras que conforman la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Perteneció a una familia altoperuana de buena posición económica. Su padre era propietario de varias fincas de la región, su madre era de Chuquisaca y tenía un hermano que falleció prematuramente 2 años antes. Quedó huérfana en forma imprevista, por lo que debió completar su crianza alternando entre sus tíos y temporalmente en un convento. Contrajo matrimonio con Manuel Ascencio Padilla, hijo de un estanciero vecino a la propiedad de ella. Fruto de ese matrimonio nacieron 5 hijos, todos participaron en las batallas y los primeros 4 fallecieron muy jóvenes a causa de la malaria. Con su esposo compartían ideales independistas, lo que los impulsó a comandar un ejército con el propósito de independizar su territorio. Aquí vemos el retrato del semblante de Juana, su firma, una firma muy artística también, y bueno, aquí tenemos a Juana Zurduy, la flor del Alto Perú. Y otro retrato de Juana, también en este caso desconocido, que este encuentra en el Archivo General de la Nación, aquí en la Argentina. La batalla de Maipú, por un artista alemán, Mauricio Rugendas, de 1802, vivió a 1858. Se encuentra en el Museo Histórico Nacional de Chile. Un relato de esta batalla muy minucioso, fíjense, donde puede detenerse a observar todos los detalles de las columnas de soldados, el fragor de la batalla, el humo de los cañones, caballos caídos, también soldados caídos, muy colorido, con varias líneas compositivas. Y otra batalla, la de Tucumán, un óleo sobre tela, otra vez de Francisco Fortuny. Este fue expuesto en las subastas Sarachaga. Supuestamente creo que tiene colección particular. Bueno, gran dinamismo, la obra muy colorida también. Y no solamente tenemos pintura, tenemos escultura. Ya hemos visto la obra de Lola Mora. Aquí tenemos el monumento al Ejército de los Andes. Es una obra artística del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari. Se encuentra emplazado en la cima del Cerro de la Gloria, Parque General San Martín, en la ciudad argentina de Mendoza. Ahí vemos un detalle con los caballos, los soldados, y por supuesto el marco tiene que ver con la cordillera. A un cóndor también podemos ver a la derecha, y al general San Martín en su caballo, un hermoso retrato escultórico.
Volviendo a la pintura de Alphonse Durand, que vivió del año 1807 a 1867, fue dibujante, pintor, litógrafo y grabador francés, nacido en 1807 y fallecido en 1867 en Buenos Aires, radicado en Buenos Aires hacia el año 1850, ilustró las exequias de Bernardino Rivadavia con bellas láminas, entre ellas las tituladas El Carnaval erigido en la Catedral de Buenos Aires, El Cortejo Fúnebre sobre la Plaza de Retiro, y en 1858 expuso su obra El Paso de los Andes, pintando en la cordillera al natural, si era plein air, como dirían los franceses, y se elogió la conciencia del artista por ese hecho. En 1861, Valdemar Carsen realizó una tirada de esta magnífica obra de Durand. Tenemos otra obra, El Paso del Ejército del Libertador por la Cordillera de los Andes, en 1817, pintada en 1909 por Julio Vila y Prades, que fue un pintor español que vivió del año 1873 a 1930. Fíjense, la línea horizonte del observador está baja, lo que hace que los dos caballos estén en primer plano y que se destaque la presencia de los dos generales. Otro cuadro muy conocido, La Batalla de Chacabuco, según un óleo de Pedro Subercaseaux, que ya hemos visto al principio de la charla. Está en el Museo Nacional de Bellas Artes, son las tropas chilenas y argentinas rumbo a la Batalla de Chacabuco. La Batalla de Chacabuco acaeció el 12 de febrero de 1817. Estas tropas fueron lideradas por don José de San Martín. Un cuadro bellísimo. También fíjense como en primer plano encontramos con la línea horizonte baja a los generales y en las líneas compositivas que se van hacia el fondo podemos ver todas las tropas, con gran dinamismo, con movimiento. Y vamos a alternar un poco con el cine, con la imagen, acá el semblante del tan recordado artista argentino Alfredo Alcón. Vamos a ver un poco el tráiler de un clásico, El Santo de la Espada, de 1970. Domingo, 20 horas. Bicentenarios. Las películas que hicieron de la historia otra historia. La vida del general San Martín, la epopeya más grande de América del Sur. Una vida de sacrificio y coraje para obtener la libertad de un pueblo. Enlutados la bandera celeste de buena muerte. Nos dejaron solos. Chile será reconquistada. Alfredo Alcón y Evangelina Salazar en El Santo de la Espada, de Leopoldo Torre Nilsson. El domingo a las 20, Bicentenarios, Historias de la Historia, por Inca TV. Donde vos estás, está la historia. Excelente film, ampliamente recomendable, un clásico del cine argentino de la década del 70, pero vamos a ver, saltando el tiempo, del 2010, otra producción, Revolución, el cruce de los Andes, cuyo protagonista es Rodrigo de la Serna. ¡Soldados! Llegar hasta aquí ya es bastante. Pero nunca es suficiente. ¡300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre! ¡El enemigo espera! Todos y cada uno de ustedes son la esperanza de la América. Somos conscientes de nuestra libertad. Nadie puede decirnos ya que merecemos algún yugo. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
nación! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Bueno, ampliamente recomendable también, si la quieren ver, para comparar con la anterior, ¿sí? ¿Qué se sabe de la vida de José de San Martín, padre de la patria? José Francisco de San Martín y Matorras, nacido en Yapeyú, Virreinato Río de la Plata, el 25 de febrero de 1778, y fallecido en Boulogne-sur-Mer del 17 de agosto de 1850 en Francia. Fue un militar y político argentino, uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Es una de las dos figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas, junto a Simón Bolívar. En abril de 1784, cuando tenía 6 años, llegó con su familia a la ciudad española de Cádiz, previa estadía en Buenos Aires, y se radicó luego en la ciudad de Málaga. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. Ingresó posteriormente al ejército español, hizo su carrera militar en el regimiento de Murcia, combatió en el norte del África, luego contra la dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén y la Albuera. Con 34 años, en 1812, tras haber alcanzado el grado de teniente coronel y luego de una escala en Londres, retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Se le encomendó la creación del regimiento de granaderos a caballo, que hoy lleva su nombre, que tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. Más tarde se le encargó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano, y allí concibió su plan continental, comprendiendo que el triunfo patriota en la guerra de la independencia hispanoamericana solo se lograría con la eliminación de todos los núcleos realistas, que eran los centros de poder reales, a mantener el sistema colonial en América. Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, puso en marcha su proyecto. Tras organizar el ejército de los Andes, cruzó la cordillera con el mismo nombre y lideró la emancipación de Chile en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego, utilizando una flota organizada y financiada por Chile, y luego de recibir instrucciones del Senado de Chile, atacó el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la independencia del Perú en 1821. Finalizó su carrera de las armas luego de producida la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar en 1822, cuando le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación de Perú. Partió hacia Europa, donde murió el día 27 de agosto de 1850. En Argentina se lo reconoce como el padre de la patria, el libertador, que se valora como el principal héroe y prócer del panteón nacional. En Perú también se lo recuerda como fundador de la libertad del Perú, el fundador de la República, el generalísimo de las armas, el protector del país. El ejército de Chile le reconoció el grado de capitán general. Antes de cruzar los Andes, San Martín se reunió con los caciques pehuenches al pie de la cordillera y les solicitó permiso para pasar por estos territorios, porque creía que eran los dueños de este país. Y las máximas para mi hija, ¿no? Por José de San Martín, escribió una lista de consejos para su hija Merceditas: humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. Ha dicho a una mosca abriendo la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira, inspirarle una gran confianza y amistad, pero unida al respeto. Estimular en Mercedes la caridad de los pobres, respeto sobre la propiedad ajena, acostumbrarla a guardar un secreto, inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones, dulzura con los criados, pobres y viejos, que hable poco y lo preciso, acostumbrarla a estar formal en la mesa, amor al aseo y desprecio al lujo, inspirarle amor por la patria y por la libertad. Fue su adorada hija quien recibió las últimas palabras del libertador, cuando la muerte rondaba el umbral de su fatigada vida, aquel 17 de agosto de 1850, momentos antes de las 15, le tomaba la mano y decía: Mercedes, esta es la fatiga de la muerte, subrayó. Bueno, ahí se ven las máximas para mi hija, José de San Martín, 1825, firmadas de su puño y letra, y una imagen acá tanto pintada de Merceditas y su padre, y un daguerrotipo, una foto de ambos. El cuadro de la bandera, que es tan conocido y tan visto,
el punto de vista escolar, este cuadro aparece en casi todas las escuelas, obviamente, en Argentina, está sin firmar ni fechar. De él poco sabemos, apenas una carta de la nieta del Libertador al general Bartolomé Mitre, con fecha del 4 de septiembre de 1886. Expresa que era el mejor de todos y que mi madre prefería por su semejanza, la energía y viveza característica de su mirada, así como por su mérito artístico. En cuanto a la fecha de realización, ella escribe al entonces director del Museo Histórico, doctor Alfonso P. Carranza, que cree que es del 1827. Recuerdo por lo visto vacilante que lo había recogido de su madre el cuarto de siglo atrás, por doña Mercedes, había fallecido en 1875. La leyenda que el cuadro fuera pintado por una profesora o preceptora de Mercedes, San Martín de Balcarce, queda ya descartada. La técnica es la de un artista muy capacitado, cuya identidad puede llegar a determinarse sin gran esfuerzo si se dispone un peritaje al respecto. Existen ya algunos indicios que tal vez puedan conducir a resultados positivos y sabremos quién pintó definitivamente este cuadro de la bandera. Pero también tenemos fotos reales del general San Martín. El daguerrotipo es una de las dos imágenes reales que existen sobre el prócer. El daguerrotipo fue el primer formato técnico de la fotografía creado por el francés Daguerre. No se trata de un dibujo, es efectivamente una imagen real tomada a través de un aparato. Este daguerrotipo fue tomado en París en 1848, cuando el prócer tenía 70 años y estaba casi ciego. Fue llevado al estudio del daguerrotipista por su hija Merceditas. La diferencia entre ambos es la posición de su mano y en su caso dentro y la otra fuera del abrigo. También tenemos el daguerrotipo de Mercedes San Martín de Balcarce, hija del prócer. Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, nacida en Mendoza el 24 de agosto de 1816 y fallecida en Brno el 28 de febrero de 1875. Fue la hija del general José de San Martín y de María de los Remedios de Escalada. Evidentemente tiene el semblante de su padre, ¿no? Bueno, y un poco de batallas para ir culminando. El combate de San Lorenzo, de Julio Fernández Villanueva, artista que vivió del año 1858 a 1890, y esto se encuentra en el Instituto Nacional San Martiniano. Un cuadro con una composición de mucha acción, mucha viveza en todos los gestos de los retratados. Se divide el horizonte, ¿ven? Con un cielo tormentoso, cargado también de humo y de la pólvora, y en primer plano ven una escena clave, justamente la de San Martín cayendo del caballo. Allí vamos. Otro más, del célebre Ángel de la Valle, fallecido en 1903, está en el Museo Histórico Nacional, Combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, es el nombre. Este combate de San Lorenzo, vemos el detalle de la carga de granaderos a caballo y la caída de San Martín del caballo. Bueno, les comento que Ángel de la Valle es el famoso artista, generación del 80, que pintó La Vuelta del Malón, un cuadro de gran tamaño, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, y uno puede quedarse horas mirándolo porque es realmente alucinante. En este caso también, muy atención al detalle, todos los pormenores de esta batalla tan emblemática en la vida de San Martín y en la historia de nuestra nación. ¿Por qué? Porque el famoso sargento Cabral, que dio la vida por San Martín, en un homenaje al sargento Cabral en la puerta del Regimiento de Granaderos a Caballo en el año 2016, hay un artista, un escultor, acá tenemos otro escultor, Fernando Pugliese, que nació en el año 1939 y falleció el año pasado, 2021, fue abogado, escultor y director del estudio artístico, en este año falleció, 2021, fue abogado, escultor y director del estudio artístico que lleva su nombre, quien además ha realizado un busto de Eva Perón y una estatua del general Perón, además de otras obras de prestigio nacional, como las figuras de Tato Bores, Alberto Olmedo, Javier Portal, en la calle Corrientes de Buenos Aires, y todo el material escultórico del parque temático Tierra Santa. La figura muestra a San Martín apresado por el caballo, a Cabral intentando rescatarlo y al realista que lo mata por la espalda. Es una obra hiperrealista que engalanará el acceso sur del casco céntrico con la recreación de este episodio emblemático del combate
detalló el intendente Leonardo Raimundo, intendente del municipio de San Lorenzo. Era ahí para ser enclavado, pero fue una estatua itinerante, justamente por eso la estamos viendo aquí en la fotografía, expuesta en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio Belgrano, en la calle Luis María Campos. El combate de San Lorenzo se llevó a cabo el día 3 de febrero de 1813, junto al convento de San Carlos Borromeo, entre las triunfadoras fuerzas independistas rioplatenses argentinas y las colonialistas españolas, las realistas. Fue la única batalla en territorio argentino que libró el general José de San Martín, quien tuvo bajo sus órdenes al regimiento de granaderos a caballo. ¿Quién fue Juan Bautista Cabral, nacido en Corrientes en el año 1189 y fallecido justamente, gloriosamente, en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813, un soldado argentino de origen sambo, perteneciente al régimen de granaderos a caballo, quien murió tras el combate de San Lorenzo al socorrer al entonces coronel José de San Martín, cuyo caballo había caído durante el combate. La providencial acción de Cabral, del bautismo de fuego de las fuerzas argentinas, figura de manera conspicua en la iconografía patriótica. Bueno, veremos esta escultura, las esculturas que hace este artista, que pueden ser las ya mencionadas de Olmedo, de Portales, del genial Tato Bores. Aquí lo vemos al artista en su estudio. Él trabaja con diferentes materiales, metales, resina. Y aquí vemos la escultura que fue emplazada en 2016 temporariamente para ser observada en la vereda del regimiento. Miren qué maravilla, qué acción, qué hiperrealismo. El hiperrealismo son movimientos que se dan a partir del arte contemporáneo, y ahí está cuando el realista va a clavarle la bayoneta al heroico sargento Cabral. Pero ¿quién compuso la Marcha de San Lorenzo? En 1902, Cayetano Alberto Silva, un músico uruguayo descendiente de esclavos, ofreció a Richeri una marcha de su autoría, recién compuesta. El ministro propuso dedicarla al combate de San Lorenzo, su pueblo natal, y que se estrenara en un acto público. La Marcha de San Lorenzo fue interpretada por primera vez el 30 de octubre de 1902 en la ciudad de Santa Fe, en el acto de inauguración de la estatua ecuestre de San Martín, que contó con la presencia del presidente Roca. Fue adoptada como marcha oficial del ejército argentino. Es decir, que Cayetano Alberto Silva es el músico que la compone, que es de origen uruguayo, y que lo vemos justamente a la derecha. Y a la izquierda vemos a Carlos Javier Vignelli, un maestro mendocino conocido de Silva, que compuso una letra. Todo alumno de las escuelas argentinas recuerda de memoria los magníficos versos de esta marcha, que siempre supo levantar el mayor fervor y entusiasmo entre los escolares. Sí, es la marcha favorita nacional, y les cuento, hasta fue una marcha que fue tomada en otros lugares, hasta tengo entendido que fue ejecutada, tocada por los nazis al entrar a París. No creo con la letra que vamos, con la letra oficial de la Marcha de San Lorenzo, pero es tan combativa, es tan exaltadora, que es amada por muchos, y aparte es bellísima. Aquí está la letra completa, la letra original, la Marcha de San Lorenzo. Esta versión sería la letra original de la marcha, extractada de un libro de poemas y canciones pintados en Rosario. La transcripción contiene errores, pues quizás fue transmitida oralmente. La letra vigente es la que fue adaptada para que se cante en las escuelas. La Marcha de San Lorenzo fue interpretada por primera vez el 30 de octubre de 1902 en la ciudad de Santa Fe, en el acto de inauguración del estatua ecuestre de San Martín, que contó con la presencia del presidente Roca. Fue adoptada, como dijimos, como marcha oficial del ejército argentino. Bueno, vamos a escucharla, ¿qué les parece? La vamos a escuchar de la mano de la Banda Sinfónica de la Gendarmería Nacional, bajo la batuta del licenciado Fabián Antonio de Matía, y que esta versión es del año 2016, justamente ejecutada, perdón, del año 2018, disculpen, en la estación de Retiro, ¿no? En la estación de Retiro, con el público que pasaba y se plegó a la situación para escucharla y cantarla también. Bueno, me despido con esta marcha tan festiva y feliz de la independencia. Seamos libres, como nos dijo San Martín, que lo demás no importa nada. Bueno, los dejo con la marcha, espero que les guste esta versión.